Santa Juliana de Nicomedia. Es una de las santas que leemos en el santoral de la Iglesia correspondiente al día de hoy, a la fecha de hoy, 16 de febrero. Esta santa es muy antigua, cerca del año 300, es más, murió en el año 308, mártir. Nicomedia era una ciudad ubicada en la actual zona de Turquía. Esta cristiana era de una familia pagana, es decir, su padre era un pagano, además anticristiano, pero bueno, un milagro, recibió la fe, conoció a Cristo, aunque sus padres no eran cristianos, ella conoció a Cristo, se bautizó en secreto, hizo voto también de virginidad, de consagración a Jesús, todo en secreto, por supuesto, porque en ese momento había persecución. Recordemos que hasta el año 311, año en el cual cesaron las persecuciones a los cristianos, pero hasta ese año, hasta ese momento, el cristianismo era una mala palabra en el Imperio Romano. El cristianismo era religión prohibida. Había tolerancia cero hacia los cristianos. Con Constantino eso empezó a cambiar. Pero bueno, estamos entonces en esos últimos años de persecución en el Imperio Romano hacia los cristianos. El padre de Santa Juliana era senador, político ahí en la ciudad de Nicomedia, y lo que hizo este hombre fue obligar a su hija a que se case con otro político de la ciudad llamado Eleucio. Este hombre, este Eleucio, tenía muchas ganas de casarse con Santa Juliana, que según cuentan las actas, antiguas actas, era una joven muy hermosa. Pero claro, Santa Juliana no quería saber nada con el casamiento, por ese voto que había hecho de virginidad. Y entonces puso como condición para casarse, buscando, digamos, la manera de zafar de la situación, dijo, bueno, está bien, yo me caso, pero me casaré con un hombre que sea prefecto de la ciudad de Nicomedia. Ella decía, bueno, esto es imposible que ocurra, este hombre no puede ser prefecto de la ciudad, se ve que era un cargo muy elevado, de difícil acceso a ese puesto. Ahora, tuvo tanta mala suerte que este Eleucio se transformó en prefecto de la ciudad. Y bueno, ¿qué hizo Santa Juliana? Puso una segunda y última condición. Le dijo a este hombre, a su pretendiente, que ella se casaría con él, pero a condición de que él se haga cristiano, se bautice, deje el paganismo.
Bien, este requisito no fue aceptado por el prefecto Eleucio, fue rechazado. No solamente eso, sino que además él denunció a Santa Juliana por ser cristiana. El propio padre de la santa también la atacó duramente, la hizo encarcelar, el propio padre. Y luego fue torturada y finalmente decapitada, al ver que ella no aflojaba, no desistía en sus convicciones religiosas. Fue torturada y finalmente martirizada, año 308, siendo Maximiano el emperador de entonces. Un caso más de intolerancia hacia el cristianismo. Una mártir más, un mártir más de los tantos, miles, millones de mártires que tiene la Iglesia Católica. Hay algunos estudios actuales o relativamente actuales, estudios históricos, que dicen que los mártires de la Iglesia en 2000 años de cristianismo son cerca de 70 millones. Por ejemplo, hay un estudio que ya tiene algunos años, hecho por un periodista italiano llamado Antonio Socci. Este libro ya debe tener unos 20 años más o menos. Se llama el libro Los Nuevos Perseguidos, o en italiano I Nuovi Perseguitati, y habla de los perseguidos en el último siglo, ¿no? Los cristianos perseguidos, los mártires cristianos, pero también hace referencia ese estudio histórico a la totalidad de los mártires en 2000 años de cristianismo, y aparece esa cifra, ese número, 70 millones de cristianos perseguidos y asesinados por odio a la fe. 70 millones. Es el peor holocausto de la historia, la peor matanza. El asesinato más grande que hay en la historia de la humanidad. 70 millones en 2000 años de cristianismo. El peor genocidio, ¿no? Diríamos también. El peor genocidio fue el padecido por los cristianos, por intolerancia religiosa, por odio a la fe. Bueno, pidamos al Señor, por intermedio de estos mártires, hoy puntualmente por intermedio de Santa Juliana, que nos dé la fortaleza, que nos dé la gracia para nosotros también poder dar testimonio de Cristo en nuestros ambientes, como lo dio esta joven, incluso en la propia familia. Fue una perseguida por la familia, pero ella tenía muy en claro que lo primero es el amor a Cristo y luego el amor a los padres, que lo más importante no es cumplir la voluntad de los padres, sino la voluntad de Dios Padre. Esto lo sabía muy bien, y sufrió por eso Santa Juliana.
Ella era muy consciente de que el mandamiento que exige honrar padre y madre no implica hacer todo lo que el padre diga, sobre todo cuando lo que el padre dice o manda es algo malo o va en contra de la fe. Santa Juliana de Nicomedia tenía muy en claro que el mandamiento que dice honrar padre y madre es el número 4, pero no el número 1. Es decir, hay un mandamiento más importante que dice el número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Que esta santa interceda por nosotros, nos ayude a dar testimonio de nuestra fe en la familia, en nuestros ambientes. Es lo que le pedimos hoy al Señor, conociendo, estudiando, contemplando la vida de su mártir, Santa Juliana de Nicomedia. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Juliana ruega por nosotros.